Hola, yo soy Diego Yarzún, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles. Yo hoy voy a mostrar cómo desarrollar el taller número 3. En esto nos pide elaborar una tabla dinámica que represente el aspecto de la imagen que se muestra más abajo a partir de los siguientes datos. Nos pide que la tabla que tenemos a continuación la representemos en una tabla dinámica parecida a la que tenemos acá abajo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la tabla que nos están dando y nos vamos a la sección de insertar tabla dinámica. Escogemos donde queremos que esté la tabla. Yo la quiero que esté en la misma hoja. Y escogemos la ubicación. Yo la pondré aquí. Aceptamos. Ahora que tenemos la tabla dinámica, comenzaremos a poner los datos. Nos vamos a línea de producción. La seleccionamos y la colocamos en filtros. Teniendo ya la línea de producción, vamos a seleccionar la producción que queremos ocupar para la tabla. Nos vamos a seleccionar elementos y seleccionamos la que nos pide. En este caso nos pide que ocupemos cosido, que ocupemos pintado y también que ocupemos acabado. Ponemos en aceptar y ahora nos vamos a las filas. En las filas nos pide que coloquemos la categoría, que en este caso sería de Junior, Semi Junior y Senior. Seleccionamos categoría y nos va a dar Junior, Semi Junior y Senior. Luego de esto nos vamos a dar donde la seleccionamos y la colocamos en fila. Para que la quede más ordenada, nos vamos a clic derecho, agrupar y las agrupamos de 5 en 5 como nos pide la tabla más abajo. Ya teniendo esto, nos vamos a los valores, donde nos pide que, en este caso nos pide que subamos los ingresos personales. Así que nos vamos a ingresos, nos vamos a ingresos percibidos. Y luego de esto nos pide que calculemos el monto de los bonos, así que seleccionamos monto de bonos y nos vamos aquí para calcular el promedio de los montos de bonos. Teniendo ya el promedio, nos vamos a la cuota semestral, la seleccionamos y la movemos hacia columna. De esta manera tenemos la tabla dinámica que nos pide. Vamos a ordenarla de una mejor manera. Nos vamos a diseño de tabla y la ponemos en mostrar en formato esquema. De esta manera nos va a mostrar la edad de los juniors, los valores si cumplen, la cuota semestral que no cumple, el promedio del monto del bono que cumple, si no lo cumple, todas las sumas de ingresos percibidos y el promedio del monto de bono. Vamos a subtotales y ya tenemos seleccionado para que muestre el monto total aquí. Y de esta manera completamos la parte 1 del taller número 3. Vamos a mover la imagen de referencia que nos da para verificar que sea todo correcto. Y como podemos comprobar en los montos totales, estos tienden a coincidir, por lo cual la tabla que hicimos está en lo correcto. Bueno, continuando con la parte 2 del taller número 3, en este nos pide que elabore los gráficos dinámicos que solicitan a partir de los siguientes datos. En el gráfico 1 nos pide que hagamos un gráfico de columna 3D para líneas de todos excepto cortados y con el dato de edad promedio. Seleccionamos la tabla que nos pide, nos vamos a insertar gráfico dinámico y tabla dinámica, así hacemos la tabla y el gráfico al mismo tiempo. Seleccionamos donde queramos que vaya la tabla dinámica, aceptamos y seleccionamos los datos que nos pide. En este caso nos pide que la edad promedio y para toda la línea y todos excepto el cortado. Entonces elegimos toda la línea de producción y elegimos la edad promedio. Aquí en
etiqueta de datos de fila, nos dice que es todo excepto cortados, así que sacamos cortados, aceptamos, nos vamos al gráfico, ponemos cambiar tipo de gráfico, elegimos un gráfico 3D, aceptamos y de esta manera tenemos el gráfico 3D de la tabla dinámica. Si queremos lo cambiamos de modelo para que se vea un poquito más bonito, más ordenado. Este por ejemplo. Y ya lo tenemos. Ahora nos vamos al gráfico número 2. En este nos pide que hagamos un gráfico de barra 3D. Para la línea nos pide que ocupemos cortado, cosido y armado. Y los datos que dice que ocupemos el promedio semestral total. Seleccionamos la tabla de línea de producción. Insertar, gráfico dinámico y tabla. Seleccionamos donde queremos que vaya nuestra tabla y nuestro gráfico. Yo lo voy a seleccionar aquí. Aceptamos y seleccionamos los datos que nos pide la tabla y nos pide el gráfico. En este caso nos pide que ocupemos la línea de producción. Así que escogemos la línea de producción y nos pide que ocupemos el promedio producción semestral total. Y la ocupamos. En este caso nos pide que para la línea de producción solo ocupemos cortado, cosido y promedio. Entonces nos vamos a la tabla y ocupamos solo cortado, cosido y armado. Entonces tenemos cortado, cosido y armado. Aceptamos. Vamos clic derecho, cambio de tipo gráfico. Nos pide un gráfico de barra 3D. Lo aceptamos y de esta manera tenemos el gráfico de barra 3D. Le cambiamos el modelo para que se vea un poquito más ordenado. Y lo tenemos. Ya tenemos el gráfico número 2. Le cambiamos el nombre para que se vea un poco más ordenado. Le ponemos atrás y atrás. Le cambiamos el nombre por edad promedio al primer gráfico. Le cambiamos el nombre al segundo gráfico para que sea más ordenado, donde nos pide la producción producción semestral. Ya tenemos los primeros dos gráficos. Nos vamos al gráfico número 3. Nos pide que hagamos un gráfico de columna 3D para la categoría de todas, de Junior, Senior y Semi-Senior. Los datos nos dice que calculemos los ingresos totales y bonos promedios. Así que nos vamos a esta tabla de categorías, insertar gráfico dinámico y tabla dinámica. Y seleccionamos la misma hoja donde queremos que se ubique. En este caso yo quiero que se ubique acá. Y seleccionamos los datos que nos pide. Nos pide que ocupemos la categoría, los ingresos recibidos totales y el monto promedio de bono. Teniendo estos datos, nos vamos a cambiar tipo gráfico. Como nos pide un gráfico 3D, nos vamos a gráfico 3D, aceptamos y ya tenemos lo que nos pide el gráfico número 3. El promedio de bonos y la suma de ingresos totales. Ahora nos vamos al gráfico número 4. Nos pide un gráfico circular 3D que lo pongamos con porcentaje para la categoría de todas, de Junior, Semi-Junior y Junior y Senior, perdón. Y nos pide que los datos sean los operarios por categoría. Seleccionamos la tabla, nos vamos a insertar gráfico dinámico y tablas dinámicas. Seleccionamos donde queremos que vaya ubicada la tabla. Yo lo voy a seleccionar aquí. Le pongo aceptar y vamos a elegir los datos que nos pide. Nos pide que sean todas las categorías y nos pide que sean los operarios por categoría.
nos vamos a clic derecho, cambiar tipo de gráfico, nos vamos a gráfico circular 3D, lo aceptamos para que sea un poco más ordenado, escogemos qué tipo de gráfico 3D queremos, teniendo el tipo de gráfico 3D que queremos, nos vamos aquí, escogemos este tipo de gráfico 3D, escogemos aquí formato de etiquetas, queremos por porcentaje y no queremos mostrar el nombre y estamos listos. Y tendríamos el gráfico circular con porcentajes. Lo ubicamos al lado para que sea un poco más ordenado, al lado de nuestra tabla, y le colocamos el nombre. El nombre sería operarios por categoría. Operarios por categorías. Y ya tendríamos el gráfico número 4 y los otros 4 gráficos que nos pide la parte 2 del taller número 3, teniendo la tabla dinámica junto con sus gráficos.